Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, día o noche donde ustedes se encuentren. Soy Gaby Bravo de ANE, Ciudad de México, y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se están conectando a esta transmisión en vivo, así como a nuestros amigos de la estación Caminando con María Radio que también se enlazan. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y lo vamos a reflexionar a la luz del Espíritu Santo. Primero, porque quien nos da la vida, fíjate, es algo hermoso. El Señor es quien me da la vida, me da el ser, me da la dignidad como persona. Por eso dice, lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Lo primero, la vida. Hermano, así que yo no sé cuántas veces te has sentido triste, abrumado, desolado por alguna situación en tu vida. Incluso a veces te has sentido tan triste que entras en estrés o en depresión. Sin embargo, el Señor nos ama tanto que te voy a compartir aquí 5 pasos importantes para que podamos mejorar, para que no te dejes, que nadie te robe tu dignidad. Así que dale like, comparte este programa, permítenos llegar a más personas, a más hogares, porque nuestro Señor sabe lo que tú necesitas, sabe por qué tristeza o tribulación estás pasando y deja una palabrita en tu corazón para sanarte. Así que dale like, comparte este programa y vamos a continuar en la oración y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Queridos hermanos, pues hoy vamos a hablar de este tema que muchas veces seguramente han pasado situaciones en las cuales nos sentimos tristes, abrumados, porque nos enteramos de algo, de alguna situación, nos sentimos lacerados y sentimos que nuestra dignidad a veces es hasta pisoteada dependiendo de la situación que uno viva. Hay situaciones que han sido muy duras por las que hemos pasado, pero también es cierto que hemos tenido otras muchas donde nos sentimos tan felices, tan contentos, como cuando uno se enamora y respiras amor por todos lados. Nos miran a los ojos y nosotros siempre felices, con una sonrisa feliz. Y muchas veces lo que esté pasando alrededor nos tiene sin cuidado, porque tenemos la vista fija en alguien. Y eso que es humano. Pero aquí vamos a ver algo bien padre y muy interesante. Por ejemplo, vamos a empezar con esto. Fíjate, hay un filósofo que dice que no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Te pongo este testimonio, ejemplos que seguramente muchos hemos vivido o que nos han platicado. Imagínate a un padre de familia, una mamá que sale temprano, que realmente tiene una situación económica un poco complicada y que además se pelea con su jefe o a través de su jefe pasa alguna situación con tus compañeros o con alguien, ¿no? Y entonces,
pues tú te molestas porque tu jefe te regañó, por lo que quieras. Incluso a lo mejor hasta te amenaza con despedirte. Y sales frustrado de tu oficina, de tu lugar de trabajo, llegas a tu casa y te encuentras con un montón de problemas. Y aparte, el hijo que chocó el carro, que se rompió algún objeto valioso que tú habías comprado, que te había costado, pues, caro y era un esfuerzo. Aunado a lo que ya te pasó, seguramente puedes enojarte mucho más y todo el enojo que tú te atraías de la oficina lo descargas en tu casa y con tus seres queridos y a lo mejor hasta golpeas a tu hijo. Ese es un caso, esa es una circunstancia que puede pasar y que muchas veces ha pasado. Pero ¿qué sucede? Que ya lastimaste a un ser querido, a un ser amado, a tu esposa, a tu hijo, y en ellos se quedan heridas profundas. Se queda ahí algo muy, muy lastimoso, porque el papá, la mamá es la persona que te ha agredido y entonces hay un círculo vicioso tremendo. Ahora te lo pongo de esta otra manera. Ese mismo padre, esa misma madre de familia, pues resulta que hizo un buen trabajo en su lugar donde labora. El jefe está muy contento, inclusive lo felicita delante de todos, subes tu ego y además te aumenta hasta el salario. Y entonces, ¿qué haces? Llegas a tu casa con la misma circunstancia, algunos los mismos problemas, la misma realidad. Tu hijo chocó el automóvil o rompió tal cosa. ¿Qué es? ¿Cómo es tu actitud? Le vas a decir, no importa, luego compramos otro, es más, vénganse, los invito a comer, los invito a cenar, mi jefe me felicitó y hasta me dio un bono. ¿Cómo tu actitud está cambiando? Ante el mismo ejemplo, con diferentes circunstancias, por eso en la parte de la filosofía nos dice, no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Ante una misma situación, con dos circunstancias diferentes, nuestra reacción es diferente. Pero por eso aquí es esta parte sumamente importante, porque entonces nos lleva a que somos reactivos. Y nuestro comportamiento, fíjate bien, lo estamos desarrollando por las circunstancias externas que nos rodean. Quiere decir que somos reactivos y que no tenemos el control de sí mismos. ¿Qué pasa cuando la misma situación se da con el jefe enojón que te está diciendo muchas cosas y llegas a tu casa, pero tienes la sabiduría de Dios? Nos dice en Proverbios 3, 13, 15, feliz el hombre que encontró la sabiduría y el que obtiene la inteligencia, porque ganarla vale más que la plata y ella rinde más que el oro fino. Es más preciosa que las perlas y nada apetecible se le puede igualar. Estamos en Proverbios 3, 13, 15. La situación sigue siendo la misma, pero el papá toma otras circunstancias cuando conoce la sabiduría, cuando está en un nivel proactivo, en lugar de un nivel reactivo, como nos dice la psicología. Pero vamos a ir mucho más allá. Y entonces nos vamos a pasar a la cita bíblica de Juan 10, 22, 30. ¿Y qué nos dice Juan 10? Vamos a la cita bíblica y nos dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándole, le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, se los he dicho y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy la vida eterna.
no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate qué hermoso. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y el Padre nos da la vida. El Padre nos da el ser personas, y con eso nos da toda una dignidad. Entonces, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu mente cuando dejas que alguien venga y te robe la paz? ¿Qué pasa y por qué te dejas a veces pisotear tu dignidad? Seguramente es por las voces que nosotros estamos escuchando, porque nos dice justamente que los lobos vestidos de oveja vienen a devorarte. ¿Y cuáles son esas voces? Pueden ser a través de la televisión, del internet, de los TikToks, no sé qué veas, pero ellos generalmente te llevan a la envidia, al enojo, a la pérdida de tiempo, si no sabes elegir lo que verdaderamente tiene importancia para ti y para tu alma. ¿Cómo nutres tu alma? Debes de ser muy selectivo de lo que ves y de lo que escuchas. Muchos pueden ser amigos, entre comillas, que te llevan al vicio, al chisme, a la mentira, a la lectura del tarot, de las cartas, de limpias, en fin, de muchísimas cosas. Por eso nos dice que cuando Jesús les dice a los que le preguntan si verdaderamente Él es el Mesías, y les dice, ya se los he dicho, pero no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Esta parte es muy importante porque, hermano, ¿de qué lado estás? ¿Qué escuchas? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te guía? Aquí nos dice que mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Pero ¿qué pasa cuando no escuchamos la voz? Porque dice Jesús, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Por qué no eres de las ovejas de Jesús? Pueden ser muchos casos. Probablemente vives en la comodidad del vicio, en una comodidad en la que escuchas al mundo y escuchas al mundo a través de las redes sociales, a través de diferentes medios de comunicación y tú eliges lo que quieres escuchar. Cuando empiezas a estar escuchando cosas que lejos de nutrir tu alma te están dañando y están fomentando el chisme, esa es la voz que a veces estamos escuchando, la voz del mundo. Y entonces, al escuchar la voz del mundo, nos dice en otra cita bíblica, que entonces somos como las olas del mar, que nos llevan y nos traen, nos suben y nos bajan. A veces estamos arriba y nos creemos ciertas mentiras y nos llenamos de ego. Y otras veces estamos a la baja por algunas cuestiones que no han salido como nosotros queremos. Y entonces caemos en una tristeza o en una depresión. ¿Por qué? Porque estamos oyendo chismes, calumnias y mentiras probablemente a través de nuestra persona y entonces esa parte nos lastima. O también podemos caer en la murmuración de que alguien viene y nos empieza a hablar mal de la otra persona, de qué dicen que dijo o que no dijo o lo que dejó de hacer. Entonces todo eso nos afecta, todo eso nos daña. Por eso te ponía el ejemplo cuando inició el programa. Si tu jefe te está diciendo algo y llegas a tu casa y vacías ahí con tu familia, con tus seres amados, todo esas cuestiones que nos dañan, estamos dejando huellas en nuestros seres queridos y son huellas profundas. Pero ¿qué pasa cuando tienes esa sabiduría? No vas a andar como las olas que llevan y que te traen. Pero para ello también tenemos que tener un dominio de nosotros mismos, para no caer en la murmuración,
para que no nos afecte todo lo que está pasando en el mundo, porque realmente nosotros tenemos ese control. Pero a veces también nos gusta estar cayendo en ese chismecito, pero no te estás dando cuenta que está dañando tu alma, que ya estás haciendo juicios de valor sobre otra persona que a lo mejor ni siquiera conoces, que alguien te dijo algo y llegas y arremetes contra esa persona. Es lo peor. De repente tienes aquí a la persona reclamándote algo y tú no sabes ni qué pasó, ¿no? Pero también es tan importante poder tener ese dominio de sí mismo para que no te subas al ring. Para que haya pelea se necesitan dos. Y si él está en el ring, tú con esa paz, con ese control de sí mismo que nos los da Dios, pasa desapercibido. Es increíble, pero pasa. Y te voy a dar ahorita 5 puntos, cómo podemos hacerlo a través de la luz del Espíritu Santo. Así que también la cita bíblica dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Esta parte también es tan hermosa porque nuestro Señor Jesucristo, como buen pastor, nos conoce. Él conoce a sus ovejas. Conoce la recta intención que nosotros podemos tener en el corazón. Podemos tener muchas cosas que nosotros al pedirle, Él nos conoce. Y conoce también, por supuesto, nuestras altas y las bajas por las que estamos pasando. Él sabe, conoce cuando nosotros tenemos esa tristeza por el esposo, la esposa, los hijos, pues también por el dinero que a veces no alcanza y que tenemos que pasar algunas cosas. Cada quien vive realidades diferentes, pero sin embargo, cuando tenemos los oídos y escuchamos la voz del pastor, él nos habla de diferentes maneras y también nos habla a través de las personas. Por eso nos dice que mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Entonces, ahí cuando tú estás empapadita de Dios, puedes estar escuchando conversaciones que no te interesan, que sabes que te pueden estar lastimando tu alma y tu ser y cierras tus oídos. Eso se llama tener un control de sí mismo. Es muy importante darte cuenta cuando a través de esas informaciones, de esas lecturas, de todo lo que estamos escuchando y viendo, que no te contamines, porque cuando llegan las ideas a la mente, empiezas a estar imaginando y estar realizando también telenovelas en tu vida de cosas que no han pasado y cosas que seguramente nunca van a pasar. Pero nuestra imaginación es tan ágil y tan rápido que vuela y ya haces una historia tremenda. Es también parte del enemigo que viene y que nos quiere robar la paz. Esto nos lo decía Santa Teresa de Ávila desde allá por los 1500, cuando el enemigo llegaba y le ponía en su mente tantas cosas, que ella empezaba con esas batallas espirituales. Y entonces ella empezaba en oración pidiéndole a nuestro Señor que no la dejara caer en esa tentación de esos pensamientos e imaginaciones. Y cuando llegaba nuestro Señor Jesucristo, porque bueno, Santa Teresa como santa y doctora de la iglesia mística, tenía esa relación tan cercana con nuestro Señor, pero para llegar a eso tuvo que pasar también un largo camino, que vale la pena leer su vida. Te comparto este pedacito, porque fíjate, desde 1500 ya decía nuestro Señor, le decía, Santa Teresa, ¿pero qué te lastima? ¿Qué te pasa? Y decía Teresa, Señor, es que la loca de la casa no me deja. La loca de la casa era su imaginación, su pensamiento que volaba y generalmente tenemos muchos pensamientos negativos. Y dentro de esos pensamientos, la ciencia de hoy en día, las neurociencias en los estudios de universidades importantes nos dice que la mayor parte de nosotros, de las personas, tenemos pensamientos negativos en más de un 80% durante el día. Durante el día podemos alcanzar a veces hasta 80,000 pensamientos. ¿Te imaginas? 80,000. Y de esos 80,000 pensamientos, más del 80% aluden al pasado y son negativos.
Así que, ¿de cuántas maneras te estás contaminando? Esto que es hoy en día, en nuestra actualidad, que podemos saber ese tipo de datos importantes, el Señor, que es nuestro creador, que somos su obra perfecta y que nos ama tanto y que nos da el don de la vida, Él lo sabe. Por eso le decía a Teresa, ¿qué te pasa? Y Teresa le decía, Señor, la loca de la casa. Pero entonces ahí lo que necesitamos es acercarnos más a Dios. ¿Cómo le hacemos? Dice que es necesario conocer a Jesús, pero para irlo conociendo necesitamos también tener un poco de silencio en nosotros mismos. ¿Cuánto ruido hay en ti, hermano? ¿Cuánto ruido hay en tu cabeza? ¿Cuántos pensamientos están todo el día dándote vueltas y vueltas sobre lo mismo y negativos? Que a lo mejor si es a través de una circunstancia, de una situación negativa que viviste, al recordarlo, lo que te va a suceder es volverte a enojar. Te vuelves a acordar y luego te vuelves a enojar. Entonces ahí es donde debemos de tener control de sí mismos. ¿Cuántos pensamientos y en qué estás utilizando tu mente durante el día? Podríamos estar a lo mejor estudiando hasta idiomas y en lugar de estar pensando otra cosa, se está repitiendo palabras nuevas. Tendríamos que buscar algunas cosas. Aquí lo importante es escuchar con mucha atención la voz del Señor. Y para ello, de verdad que requiere mucha disposición de nosotros. Y hay algo muy importante que nos dice que para poder conocerlo, para poder escuchar verdaderamente su voz, nos dice en una cita bíblica que nos vamos a pasar ahora a Jeremías 33:3. Jeremías nos dice, llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Jeremías 33:3. Mira, esta cita bíblica es maravillosa, porque dice, llámame y te responderé. Cuando tienes esas situaciones de tristeza, de molestia, seguramente llamas a Jesús, pero no nada más en eso, sino en todo momento debemos de buscarlo y de llamarlo. Y para poder tener y empezar a tener esta relación con Él, para poder escuchar su voz, nos dice justamente, llámame y te responderé. ¿Qué pasa cuando tienes todos esos problemas que se te vienen encima? Muchas veces incluso hasta los ateos empiezan a llamar a Dios y a pelearse con Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que a veces dicen que no conocen a Dios, realmente Dios es nuestro creador. Somos su obra perfecta. Para poder estar aquí, hermano, el Señor nos pensó desde toda la eternidad. Nos amó con un amor infinito para poder crearnos, darnos vida y seguir amándonos. Eso es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y lo llamamos. Él nos va revelando estas cosas que dice, llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Dios te ama tanto que a veces nos estamos ahogando en vasos de agua. Nuestro Señor murió por ti y por mí. Recordemos que estamos en tiempo de Pascua. Hace algunas semanas, 3 semanas, estábamos viviendo el Viernes Santo, donde nuestro Señor fue crucificado por ti, por mí y por todos los que creemos en Jesús. Él nos ama tanto que da la vida por nosotros. Así que nosotros debemos de buscar a verlo, voltear a verlo y pedirle esa ayuda. Y para ello tendríamos que poner varios puntos. Primero nos dice, ¿qué nos dice el Señor? Bueno, hay que meditar la palabra de Dios para encontrar sanación en Jesús. Esto es bien importante, meditar su palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber que Él es nuestro pastor, que yo lo sigo, que yo escucho su voz si no lo conozco? Dice San Jerónimo que no podemos conocer a Jesús si no meditamos su palabra.
Y solamente a través de la palabra de Dios se escucha la voz de Dios, porque ahí nos damos cuenta cuánto Dios nos amó, de qué manera Él muere por ti, por mí en la cruz. Tanto amó Dios a sus amigos que dio la vida por Él. Así que es por eso es tan importante poder meditar la palabra de Dios. Y ahora, bueno, vamos a pasar a 5 puntitos bien importantes. ¿Cómo le hago? Yo sí quiero, porque además a veces traigo unas broncas que yo no sé ni por dónde, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? Nos dice que la puerta de entrada al amor de Dios, número 1, es el agradecimiento. El agradecimiento es sumamente importante y nos lo dice San Gregorio Magno en muchas de sus obras. San Gregorio, como padre de la Iglesia, dice que hay un tipo de conocimiento y el conocimiento más grande que nos da es el amor. Por eso la entrada a la puerta es el amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes son padres de hijos, de hijas y que dan la vida por sus hijos? A lo mejor no les interesa lo que le está pasando al vecino, pero sí dan la vida por sus hijos. ¿Por qué? Porque los aman. Ese es un amor que el Señor nos está mostrando a través de ellos. Tú te puedes salir de cualquier lugar en el momento que te dicen que tu hijo sufrió un accidente y dejas todo y vas por amor. Imagínate, si eso haces por tu hijo, ¿qué no hace Dios por nosotros? Si murió en la cruz por ti y por mí. Así que la puerta de entrada al amor de Dios, primero es el agradecimiento. Así que vamos por el primer punto. ¿Qué tan agradecida eres? ¿Qué tan agradecido eres? Para empezar, tenemos vida. Yo creo que lo primero que debemos hacer cada mañana es dar gracias a Dios, pero dedicarle ese tiempo y ese espacio de darle gracias porque respiramos, porque vivimos, porque vemos, porque podemos caminar, porque podemos pasar saliva. Hay muchas personas que tienen algunas enfermedades que incluso deglutir el alimento, pasar saliva, es sumamente doloroso y los tienen que entubar. Nosotros que lo hacemos tan naturalmente, a veces nos habituamos y no nos damos cuenta del milagro de la vida. Hoy tienes vida, mañana quién sabe. Hoy, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás disfrutando? ¿De qué estás dando gracias a Dios? Ver esos atardeceres, dar gracias por la lluvia cuando el Señor nos manda esta lluvia, porque todos hemos sentido seguramente estos calores tan fuertes y también que en muchos estados no tienen agua. ¿Y qué está pasando? Ciertamente lo del cambio climático nos está afectando mucho, pero también si vamos a la historia nos estamos dando cuenta que hay países que se llaman potencias mundiales compitiendo unas con otras y hacen algunas pruebas como lanzar bombas atómicas en el mar para estar viendo toda esta cuestión de armamento que tienen y qué pasa. ¿Cuánta flora marina están matando a través de esto que ellos hacen para poder ser mejores potencias mundiales? Todos los estamos viendo, estamos sintiendo estos calores. ¿Qué pasa? Nos estamos alejando de Jesús. Pero cuando Jesús nos llama, Jesús nos trae y podemos ser agradecidos justamente por esta lluvia que nos manda del cielo y decirle, Señor, gracias, bendito y alabado seas. Gracias, Señor, porque me permitiste terminar este día con todas las broncas que pude haber tenido, o también y también con todas esas bendiciones que me das, poder llegar a una casa con un techo, con comida, poder bañarte. Son cosas que nos vamos habituando a ellas, pero que verdaderamente son bendiciones. Así que hay que ser agradecido si tienes trabajo, si tienes familia, si tienes hogar. Hay tantas cosas que agradecerle a nuestro Señor. Por eso dice que la puerta de entrada al amor a Dios, primero es el agradecimiento. Cuando nosotros volteamos a nuestro alrededor, le damos gracias a Dios. ¿Tú se lo das? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esta oración de agradecimiento? En el número 2 nos dice que es la oración.
La oración también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la oración realmente es tener ese contacto con nuestro Señor. Al estar agradeciendo, al estar meditando todo esto, estamos haciendo oración cuando lo podemos verdaderamente vincular al Creador. Porque también es cierto que muchas personas dicen que tienen lo que tienen por sus propios esfuerzos. No se dan cuenta que todo es gracia y que todo es bendición de Dios. Así que esta parte del agradecimiento junto con la oración es tan importante, pero que la oración, hermano, le des momentos de oración en la mañana para agradecer por el nuevo día y que empieces a hacer tu oración. Si no te da tiempo porque tienes que levantarte y tienes que empezar a correr para llevar a niños a la escuela por ti mismo, para poder salir a trabajar por las distancias tan largas, por lo que tú quieras, párate 5 minutos antes. Y en esos 5 minutos, da gracias a Dios por el nuevo día y haces tu oración. Y también en esa oración, pídele que te vaya bien, pídele que bendiga tu dinero, pídele que bendiga tu trabajo, pídele que bendiga tus pasos. Señor, que tus pasos sean los míos y vete a trabajar. Y de esa manera, si hay problemas en tu trabajo, tú lo vas a ver de manera diferente, ya no te vas a subir al ring, porque todo esto es un proceso de aprendizaje, un proceso de oración para buscar la paz y pedirle la paz a nuestro Señor en cada uno de nosotros, que nada nos robe la paz. Pero son esos 5 minutitos que le puedes dedicar todos los días a nuestro Señor. Y durante la mañana, en el transcurso que estás realizando a cualquier lugar donde vayas, puedes estar meditando en Él, pidiéndole también que cuide, que proteja, que te libre de todo mal, porque date cuenta, nuevamente regresamos a qué estás pensando durante toda tu jornada que estás despierto, porque si te vas a dormir con los mismos problemas, seguramente vas a tener pesadillas y seguramente no vas a descansar. Y ten la seguridad que al otro día te vas a despertar de malas y recordando muchas otras cosas que no son nada nutritivas para ti, ni para tu alma, ni para tu familia. Entonces te das cuenta cómo hay círculos viciosos, tienes que empezar a cortar y esta parte de la oración nos ayuda muchísimo. Después nos vamos al tercer punto. El tercer punto dice, estudia y medita la palabra de Dios. Esta parte es bien importante. Estudiar y meditar la palabra de Dios, empezando por los evangelios. Te puedo sugerir que empieces por San Marcos. San Marcos es uno de los evangelistas que va directamente a la vida de Jesús y nos empieza a narrar quién es Jesús. Empieza inmediatamente a decirnos cómo Jesús llama a sus primeros discípulos, cómo Jesús enseña a sus discípulos y cómo empieza a sanar a mucha gente que viene a buscarlo. Aquí lo tengo. Jesús enseña y sana a los enfermos, a los endemoniados, numerosas curaciones. Aquí esta parte es maravillosa porque entonces al leer y al meditar la palabra de Dios, te empiezas a encontrar con un Jesús vivo, porque recuerda que la palabra tiene poder, porque la palabra es Dios y así nos los dice en San Juan. San Juan nos dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Quiere decir que la palabra es una persona. La palabra es Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos llena, nos inspira y pide al Espíritu Santo poder entenderla. Que nuestro Señor mande luz para que no hagamos malas interpretaciones y podemos leer unos 3 versículos pequeñitos para que vayamos conociendo más a nuestro Señor Jesús. Y además te puedo asegurar que así, si eres de las personas que continuamente medita la Sagrada Escritura, también es cierto que dependiendo del momento en que tú lo estás meditando, la misma palabra te puede decir diferentes cosas a tu corazón,
¿Por qué? Porque probablemente esa misma palabra que la leíste en otro momento de tu vida tenías otra circunstancia y ahorita estás pasando por otro momento. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso nos da vida. Esto es lo hermoso. Estudiar y meditarla, empezamos a tener esa relación con Dios. Empezamos a pedirle y le empezamos a saber pedir. Esto también es muy importante porque entonces nos manda al cuarto punto, que nos dice habla con Dios. Cuando estudio y medito la palabra, entonces yo ya puedo hablar con Dios y empiezo a leer su palabra y le empiezo a hablar y también le empiezo a pedir. Pero cuando te das cuenta que hay circunstancias tan duras y tan fuertes que pasaba nuestro Señor Jesucristo y que pasaban los discípulos, que también tu oración empieza a cambiar, porque muchas veces nos estamos quejando de lo que nos hacen y de lo que nos dicen. Y nos sentimos sumamente tristes, pero ¿sabes qué? Muchas veces es porque nuestro ego lo tenemos tan elevado que cuando recibimos algo que no esperábamos, nos enojamos. Y entonces ahí es cuando nos tenemos que bajar una rayita, 2 o 10 si es necesario. Si nuestro Señor Jesucristo sufrió tanto por nosotros, ¿por qué no puedo sufrir un poquito por Él? Pero cuando lo sufrimos, cambia la situación porque se la estoy entregando a nuestro Señor. Esa es la manera de hablar con Dios. Esa es la manera en que lo voy conociendo. Esa es la manera en que empiezo a hablar con Él y también le platico de una manera más cercana. Señor, me dolió lo que me dijeron, me dolió lo que me hicieron. Yo te lo entrego. Te pido, por favor, que me fortalezcas en mi alma y en mi espíritu, porque yo no quiero tener resentimientos con nadie. Yo no quiero que dañe mi corazón. Yo no quiero tener este corazón de piedra. Y nuestro Señor nos dice que nos ama tanto que quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Eso, al pedírselo a nuestro Señor, esa oración le escucha, sube al cielo y baja en bendición, porque lo que estás pidiendo es para ti, para que fortalezca tu alma, que fortalezca tu espíritu. Y nuestro Señor la escucha, nuestro Señor nos fortalece. Esa es la manera en que podemos hablar con Dios. Y entonces viene la quinta. En la quinta, ¿qué nos dice? Le puse activa tu Wi-Fi. Digo, estamos en un mundo de tecnología, que bueno, pues entonces activa tu Wi-Fi. ¿Y de qué manera lo puedes hacer? ¿Y por qué? Bueno, pues para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios a través de nuestro Wi-Fi? Si nosotros sincronizamos este Wi-Fi o nuestro Wi-Fi con la presencia de Dios, nos podemos empezar a dar cuenta de personas a nuestro alrededor que tienen alegría, que tienen gozo en su corazón, que los estamos escuchando y que son positivos. Aquí hay que tener cuidado nada más en esto. Hoy en día se manejan muchas mantras y se manejan otras filosofías y cuestiones hasta de buena suerte y cosas que no tienen nada que ver con esta cuestión de Dios. Lo podemos estar escuchando, por ejemplo, a través de personas que han vivido igual que nosotros, que dentro de su proceso de vida han superado lo que nuestro Señor nos ha pedido y entonces son modelos de santidad. ¿Quiénes? Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuánto sufrió ella? Pero y cuando empiezas a leer su biografía, te das cuenta que igual que tú, igual que yo, se sintió triste, se sintió abandonada de los demás, pero con los ojos firmes en nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos encontrar con un San Juan Pablo II que es más de nuestra época, sabiendo cuánto sufrió también San Juan Pablo II y que hoy lo tenemos en los altares. Nos podemos ir a esa vida de santos que todos han caminado en esta vida con altas y con bajas, pero cuando han encontrado a nuestro Señor, se agarran de Él y escuchan la voz de su pastor. Eso es lo que nos tiene que llevar a Jesús.
Cuando nosotros encontramos a estas personas caminando alrededor de nosotros que nos invitan justamente a acercarnos a nuestro Señor, esa es una de las señales también que nos manda nuestro Señor, porque a través de ellas podemos aprender. ¿Por qué? Porque es alguien que nos acerca a Dios, no nos está acercando a otras cuestiones que pueden darnos una paz aparentemente, pero que realmente no te lleva a nada bueno. Me refiero a cuando te invitan a un baile, cuando te invitan, que no está mal que vayamos a fiestas, pero me refiero que te llevan a ciertos lugares para fomentar el chisme, la calumnia, la envidia y todo eso. Eso no. Ahí es por eso que tienes que activar el Wi-Fi con las antenitas bien puestas hacia nuestro Señor. Y en el camino podemos encontrar gente muy valiosa, gente llena de Dios que te escucha, que te apoya y que te lleva a nuestro Señor. Esa es la parte para poder activarlo. Y algo sumamente importante, fíjate que esto es que no le puse un número porque además eso es que siempre, siempre estemos pidiendo ayuda a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y Madre nuestra por herencia divina. Ella como madre ha dado luz al amor de los amores, porque nosotros sabemos que Jesús es Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Creemos en Dios, creemos en Él. Así que esta parte es maravillosa. Y cuando nosotros le pedimos a la Virgen María, también nos damos cuenta que ella es la madre que más ha sufrido en este mundo, al ver a su hijo lacerado, escupido, golpeado, hecho una sola llaga y muerto en la cruz por amor por ti y por amor por mí. Imagínate qué madre ha pasado por esa situación tan dolorosa. Y si tú tienes un dolor, una tristeza, una pena, entrégasela a la Santísima Virgen María para que ella te ayude, que te cubra con su manto virginal y te dé fuerza, te dé fortaleza para todo lo que estás viviendo. Pídele a nuestro Señor Jesucristo también que derrame en ti su sangre preciosa, que te cubra a Él con todo su poder, porque Él es Dios, hermano. Él es el que crea el cielo, la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Él tiene todo el poder y cuando uno le pide con un corazón contrito, porque Él ve la recta intención, Él lo hace. Por eso tan importante esta cita bíblica cuando dice, lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque nos está dando justamente la vida, nos está dando justamente la persona, el ser, nos da todo, el Señor nos regala todo. Así que pídele al Señor ese amor, pídele al Señor que nos lo dé. Y bueno, con esto prácticamente estamos concluyendo el programa con estos 5 puntitos tan bonitos que nos lo da en las Sagradas Escrituras y que todo lo que les mostramos aquí lo sacamos de ahí, hermano, y lo podemos ir equiparando con la vida que nosotros llevamos. ¿Cuántas cosas vivimos en el día? ¿De qué manera? Pero cuando nosotros estamos con nuestro Señor nos lo da todo. Así que, bueno, para ir concluyendo el programa, vamos a pedirle a San Miguel Arcángel que nos ayude y que nos proteja. Y decimos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Hermanos, si Dios lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana en punto de las 5 de la tarde para continuar con nuestro programa. Y en tanto, te invito a que sigas en oración, lee las sagradas escrituras, empápate de Dios, empápate
de nuestro Señor Jesucristo y pídele ayuda a la Santísima Virgen María. Y le decimos: San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos.